Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gustavo Melgar, presidente de la Cooperativa Fresa de Apaneca y miembro de la Red Nacional de Productores de Fresa de El Salvador. Este día nos toca brindarle a ustedes el módulo número 6, ¿verdad? Que es cambio climático en El Salvador, los diferentes efectos en El Salvador 2023. Cabe mencionar que vamos a hablar sobre el cambio climático, ¿verdad? A nivel agrícola, ¿verdad? Pues no soy un experto en el tema en el sentido de científico, ¿verdad? Pero sí, le vamos a hablar de lo que nosotros como agricultores vivimos diariamente en las diferentes zonas del país, el cambio climático que se está dando en El Salvador, qué es lo que estamos viviendo y qué es un posible escenario, ¿verdad? Que se puede dar en un futuro en El Salvador. Así que empezamos. Muchas gracias. En las últimas 6 décadas, la temperatura promedio anual en El Salvador ha aumentado de 1.3 de grados centígrados. Los escenarios climáticos apuntan a un aumento entre 2 a 3 grados centígrados adicionales en las siguientes décadas, dependiendo de lo que se realice a nivel de un plan global para mitigar el cambio climático. En pocas palabras, ¿qué quiere decir esto? Realmente ahora en este año 2024, las predicciones de la NASA, de la NOAA y de Estados Unidos y del Instituto Europeo del Clima han monitoreado el efecto del Niño a nivel global y han concordado, ¿verdad? Sin temor alguno, de que sí, ya nosotros a nivel planetario hemos aumentado 1.3 hasta 1.5 de grados centígrados. ¿Qué significa?
que hay unos escenarios climáticos que cuando ya llegamos a ese 1.3, que tal vez no se escucha mucho, que es un cambio bastante grande, pero a nivel de suelo, a nivel climático, a nivel de aire y todo, es bastante marcado. Entonces nosotros como país, ¿qué nos afecta? ¿Y qué nos va a afectar? ¿Cuál es la preocupación mayor que debemos de tener? ¿Qué podemos hacer? Ahorita hablan de una resiliencia climática. Ya no hablan de mitigar. Ahora yo les coloqué mitigar, pero sería una resiliencia climática, ¿verdad? De lo que ya estamos viviendo y lo que vamos a vivir. ¿Qué es el efecto del niño? En sí vamos a hablar de ese efecto del niño que todos hablan en las noticias, ustedes ven en los noticieros. Bueno, yo no veo noticias, pero me compete ver la parte del clima, ¿verdad? Para ver cuáles son los efectos que pueden haber a nivel climático dentro de las áreas que nosotros vemos de la producción de la fruta y de los diferentes cultivos que vemos, ¿verdad? El efecto del niño en febrero, de febrero a abril de 2023, la mayoría de los modelos, perdón, indican que entramos en un niño neutral, pero esta información ya contradice a lo que estamos viviendo ahorita, que ahorita exactamente el niño, ¿verdad? Entre mayo y julio, que ya pasamos julio, y agosto, el niño se vuelve un efecto mayormente ya cimentado, ¿verdad? ¿Qué es el efecto del niño? ¿Verdad? O sea, ¿y qué vamos a vivir? Primeramente, el efecto del niño son el calentamiento de las aguas del Pacífico, ¿verdad? De todo del cono pacífico, desde el Ecuador, toda la franja del Pacífico, de todo el Océano Pacífico y también parte del Atlántico. Entonces, cuando hay un calentamiento en exceso, se dice que estamos en un niño grave, ¿verdad? Y en estos momentos estamos en un niño grave. ¿Qué efectos tiene? Lo que todos sabemos es un calor excesivo a nivel mundial. Vemos temperaturas pues bastante elevadas, temperaturas muy variables en la parte norte del planeta, ¿verdad? Lo que estamos viendo son excesos de calores también, en incendios, ¿verdad? En la parte, igual vemos también, es bien contradictorio, pero vemos también lluvias bastante fuertes en pequeñas, en áreas, en países, y vemos que la esencia del clima está como turbulento, o sea, está cambiando. Hay un efecto, por ejemplo, sabemos que nosotros aquí en El Salvador, nuestro periodo de lluvia es de mayo a octubre, pero ahora con este efecto del niño hemos tenido sequía ahora en mayo de 20 a 22 días. Ha afectado maíz, frijol, sorgo, frutales y hortalizas. Y eso es palpable, eso es un hecho. Ya está, ya afectó. Hoy por hoy, hoy en agosto, ha afectado. No puedo decir el porcentaje porque lo desconozco. Las autoridades competentes creo que lo tienen, pero sí les puedo decir que un porcentaje bastante alto de las hortalizas o frutas y de los granos básicos están siendo afectados en este momento por el efecto del niño. Entonces, hay soluciones parciales que se están haciendo, hay soluciones a corto plazo y a mediano plazo en El Salvador. No les puedo decir, pero los productores nos tenemos que preparar ante eso. La ciudadanía, todos ustedes se tienen que preparar ante estos efectos del niño que van a ser más prolongados. El Salvador y la agricultura del efecto del niño en el 2023, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto que tenemos nosotros en El Salvador, verdad? Llamado así en referencia al niño Jesús, ¿verdad? Debido a que se ocurre alrededor de la época navideña. Y esto es cierto ahora, pero también hasta ese efecto ha cambiado. ¿Por qué cambió las fechas?
por la misma variabilidad que tenemos del clima. ¿Qué nos puede, entonces, en qué nos afecta? ¿Verdad? Nos afecta en la fructificación, en la temperatura del océano, ¿verdad? Como hemos dicho, ¿verdad? El océano se está calentando. Ustedes saben que lógicamente el océano tiene millones de organismos vivos, que son uno de ellos, ¿verdad? Varios de ellos son el plancton, las algas. Y pues estudiando este tema, yo me di cuenta de algo bien preocupante, que las algas en ciertas costas del mundo, llámese desde el norte de Canadá hasta el sur de América, más que todo América, ¿verdad? Me voy a enfocar. Las algas han bajado en un 50% de su producción de alga. Y el plancton en las áreas donde han medido ha bajado un 40%. ¿Qué significa eso en términos que nos puede afectar? Afecta demasiado porque recordemos que el océano es el medidor del clima a nivel mundial. A veces pensamos que son los bosques ayudan en un porcentaje, pero un porcentaje mucho mayor, un 80%, el océano rige el clima en el mundo, ¿verdad? El sol, pues lógicamente se evaporan, ¿verdad? Y ahí se condensa y suben las nubes, etcétera, etcétera. Entonces a veces dicen que las lluvias nacen digamos, en el océano. Los huracanes, donde nacen todos en el océano. Ningún huracán nace o ninguna tormenta tropical nace en tierra. Todos nacen en el océano. Entonces ahí está la contestación y la lógica de que el océano rige el clima a nivel mundial, a nivel de lluvias, tormentas, ondas de calor, de frío, ¿verdad? Entonces es un regidor, ¿verdad? Ahora, ¿qué frecuencia tenemos de este efecto del niño? Generalmente son de 3 a 4 años, ¿verdad? Y como dice, puede durar de 9 a 12 meses. Pero ahora con este efecto puede durar hasta más tiempo. Están diciendo que hasta un año, año y medio puede durar un efecto fuerte del niño. ¿Cuáles son las consecuencias que tenemos, verdad? Altas temperaturas, intensas precipitaciones en ciertas áreas, ¿verdad? Episodios de sequía que ya lo estamos viviendo y aumento del peligro de incendio, igualmente ya lo estamos viviendo. Les voy a poner un caso. Por ejemplo, en El Salvador hay productores que han sembrado ciertas hortalizas y como no ha llovido y ellos tienen su sistema de riego, se ha secado sus hortalizas. Entonces han vuelto a sembrar porque han tenido periodos de sequía de 3, 4 días. A veces uno dice, la tormenta se está colocando, pero la tormenta no llega, es por eso. Las altas temperaturas no hacen que condensen las lluvias y que lo que antes normalmente nosotros decíamos, va a llover un día sí, un día no, ahora no. Ahora llueve solamente por tormenta tropical o por onda tropical. Entonces estamos en un problema extremadamente serio que lo querramos asumir o no, ¿verdad? Y alguien se va a preguntar, bueno, yo no soy agricultor, ¿en qué me va a afectar? Aunque no sean o no sean agricultores, nos va a afectar. Primeramente, en la producción de comida, la distribución de la comida, en la cuestión del transporte también está afectando. Entonces va a afectar toda la canasta básica a nivel inflacionario, porque todo se vuelve más caro porque no hay producción y la producción que hay es mínima. O, por ejemplo, si antes se producía el 100, ¿verdad? Ahora se está produciendo un 60, un 70%. Entonces el efecto inflacionario a nivel familiar o a nivel economía local o mundial ya se está viendo afectado desde hace 2 años atrás. Entonces, y se va a ver afectado. Entonces, es un llamado de atención para hacer un cambio, ¿verdad? Un cambio dentro de nuestro estilo de vida, ¿verdad? Entonces, y si alguien me puede preguntar, mire, ¿y estos eventos van a seguir sucediendo? Yo les puedo reafirmar que sí. Estos efectos ya se quedaron en el mundo y van a ser peores, van a ser extremadamente más
más graves porque nosotros como agricultores hemos vivido 3 efectos del Niño y este es el peor. Entonces, quiere decir que las cosas no están mejorando, sino que van para atrás. Ahora, ¿qué podemos hacer? Realmente colocamos ciertas soluciones parciales que cada persona puede hacer, pero lógicamente son los gobiernos locales los que tienen que poner políticas. Como dicen, ahorita un científico en la NASA, pues dice, bueno, y le voy a recomendar varios documentales para que ustedes los vean. Cuando uno ve esos documentales, uno dice, wow, ¿qué le hemos hecho al mundo? O sea, realmente es un proceso evolutivo que la Tierra tiene normal. Y nos vamos a remontar a millones de años de atrás, pues lógicamente siempre han habido efectos de calentamiento global y no por el hombre, sino que fue un efecto natural de la Tierra. El permafrost, por ejemplo, el permafrost, si alguien no sabe, son el metano que está almacenado debajo de las capas de hielo y eso se está derritiendo ahorita más rápido que antes. Entonces, si el permafrost, que es el metano, se va expulsando de una manera ahorita natural, el calentamiento global, no por el hombre, sino que naturalmente, directamente por el hombre, indirectamente por la naturaleza, se deshacen donde está el permafrost, que son miles de kilómetros cuadrados en todo el mundo. Entonces eso se va liberando. Si ese metano se va liberando, que ya se está liberando poco a poco, llega a la atmósfera, a la capa de ozono, y empieza a formar una capa en la atmósfera y digamos, en el ozono, en donde los rayos del sol, ¿verdad? Pasan de forma más fuerte. Entonces a veces la gente dice, bueno, el sol ahora hasta pica, ¿verdad? Duele estar, por decirlo así, bajo el sol, pues, ¿verdad? Hagámonos a la sombra y es por eso mismo, ¿verdad? Pues no nos han querido decir, pero la capa de ozono, pues lógicamente es lo que nos protege y todos sabemos. Entonces, nosotros colocamos ciertas cuestiones, ciertos puntos que se podrían hacer, ¿verdad? A veces la gente me dice, miren, en mi ir y venir de mi vida, mi trabajo, mi familia, los quehaceres, no me queda tiempo ni pensar en el medio ambiente. No es que va a pasar usted al 100% en el medio ambiente, es que ya estamos en el 100% en el medio ambiente, ¿verdad? Lo que sucede es que nuestra cultura, en nuestro país, no nos han educado, valga la redundancia, desde pequeños a decir, como en otros países desarrollados, por decirlos desarrollados, a tener esa conciencia desde pequeños. Y si la tenemos, pues dice, tiramos basura, que nos importa, pues no voy a reciclar, no voy a compostar. Por ejemplo, eso le toca al gobierno, eso no me toca a mí. Entonces, siempre hay una excusa para algo. Nunca asumimos una responsabilidad personal o propia, o familiar o comunal. ¿Por qué razón? Porque no nos han educado de esa manera. Y eso viene dado también, y con todo respeto, a la parte a veces que somos muy egoístas como seres humanos. Entonces, el reflejo de eso ya se está dando en el medio ambiente. Entonces, pues, lo que hay que hacer, pues, ustedes lo ven ahí, va a proteger el medio ambiente, que más que todo es sembrar árboles, que es la restauración. Lógicamente, alguien me dice, pero yo qué voy a hacer con sembrar 2 árboles, ¿qué puedo hacer? O sea, a no hacer nada, a seguir así pasivos. Y le voy a comentar algo. Yo en mi colonia les vendí una idea de hacer un compostero. Se logró a los 3 meses de tanto ir y venir. Gente decía que sí, que no funcionaba, que era un basurero, que no sé qué. Bueno, siempre hay detractores, siempre. Las buenas intenciones siempre quedan en eso. ¿Por qué razón? Porque hay personas que le ponen trabas y perros a todo. Hay que analizarlo, sí, ¿verdad? Pero hay que tener la sabiduría también de ver que es algo bueno, que tal vez puede funcionar. O sea, es largo el cuento. Realmente ya iniciamos con el compostero, tenemos 30 días, ¿verdad?
y la gente se está educando de tirar o a colocar sus desechos orgánicos en el compostero. Entonces, ya pues hemos iniciado, hemos hecho 3 composteros y pues les digo, vamos iniciando. Yo ya lo hice por mi lado y funciona. Ahora es a nivel comunitario eso. Entonces, le estamos evitando al señor de basura que se lleven todos los desechos orgánicos y que vaya chorreando y que vaya con mal olor, ¿verdad? Porque ellos traen de todas las colonias, de todo San Salvador, los pobres, y van con ese mal olor. Lo van a tirar en un basurero, no lo compostan porque no hay una ley de compostaje, lo tiran, toda esa basura va revuelta y ahí es más problemático tirarlo en el basurero que compostarlo. Es una paradoja. Entonces, a veces como seres humanos, nosotros mismos nos asombramos. Tenemos la capacidad, pero no tenemos el deseo de hacer las cosas, ¿verdad? Y si alguien pone una buena idea, le empezamos a ponerle peros. ¿Por qué? Porque tal vez porque no la dije yo, porque nunca la he hecho, porque tengo miedo, etcétera, cualquier excusa. Entonces, por eso a veces, solo a veces se quedan con buenas intenciones. Entonces, tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensar y de hacer. Al final, pues, estas son unas de las recomendaciones que yo les puedo dar, ¿verdad? Aportar a la adaptación, no solo a la mitigación, porque la mitigación ya, pues, mitigar algo que ya estamos es muy difícil. Es como tratar de tener un carro que viene en marcha usted solo. Lo va a poder detener un poco, pero en marcha no lo va a poder tener. Ya tenemos que irnos en ese camino. Cada una de los puntos anteriores, ahí se lo voy a, ahí, aquí están escritas, ¿verdad? Me llama mucho la atención estas, ¿verdad? Porque hay muchas personas que somos apasionados al medio ambiente, ¿verdad? Y aunque no trabajemos dentro del rol del medio ambiente, por decirlo así, ¿verdad? Podemos, como dice, mitigar, podemos proteger, no tirar basura, tener conciencia. Ustedes van al mar y les aseguro que ustedes, si han visto, el mar ya parece un basurero también, ¿verdad? Bolsas tiradas, ustedes ya no pueden ir ahí porque ya ven una cantidad de basura que se saca. Y esa es por la cantidad de basura que viene de los ríos porque la gente no recicla. Entonces, desde ahí, porque hay mucha gente que dice, a mí qué me importa. Y a mí, disculpe la expresión, a mí me vale. No, no, no. Entonces, el mundo no se está ensañando con el ser humano, porque la naturaleza es sabia. Ella está regresando lo que el ser humano le está dando de mal, ¿verdad? Tenemos que cambiar, y si no cambiamos nosotros, nuestros hijos lo van a ver, ya lo están viendo nuestros hijos y los hijos de sus hijos. Y eso es un hecho. Pensemos en el año 2050. Tal vez algunos de nosotros no vamos a estar vivos, pero nuestros hijos y nietos sí. ¿Qué van a decir? Mi papá, mi abuelito hizo esto. Mi papá sembró 10 árboles y ahora lo estoy cosechando. ¿Verdad? Gracias a Dios y gracias a mi papá. Le enseñé a mi hijo a tener un huerto, a poder consumir sus hortalizas y ahorita le está sirviendo a mi hijo, ¿verdad? Me metí a una organización en donde aporté, ¿verdad? Mi conocimiento y pude extender ese conocimiento a otras personas y es un medio positivo para que El Salvador vaya cambiando de verdad a lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Cuando hablamos de apoyar a los pequeños productores, les voy a comentar algo bien triste. Ahorita en el campo no hay personas para trabajar. Tenemos un problema serio ahorita que no hay personas. Todas se están yendo para las ciudades o fuera del país, ¿verdad? A trabajar. Todos lo sabemos. Entonces el campo se está quedando sin personas. Me temo a decir que aquí a 10 años creo que no sé quién va a recolectar el café o la caña de azúcar o el maíz. Va a ser pocas personas que lo van a recolectar. Entonces, ¿qué va a tocar?
importar siempre de otros países que sí le están apostando. Entonces, eh, por eso, si no ahorita nosotros vemos que también, ¿verdad? Tenemos una producción bien deficiente, ¿verdad? Tenemos que ver a dónde se va esa comida. Y según la FAO, el 80% de la producción se destina a la industria de los alimentos de los animales, ¿verdad? En gran escala, ¿verdad? Y no a las personas, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, a nivel mundial, es un comparativo. Tenemos una deforestación en América del Sur, en la Amazonía, ¿verdad? Tenemos una deforestación, por decirlo así, tal vez no es el tema, pero bastante grande en la parte sur de Costa Rica. Ellos tienen bastante, ellos tienen un programa bastante bueno de reforestación, pero les hace falta. El Salvador tiene un plan de reforestación, pero somos un país altamente vulnerable en eso, ¿verdad? Entonces, tenemos que apoyar a los pequeños productores en el sentido de que consumir lo que ellos tengan para generar empleo en las zonas y vean que el campo es rentable y que no se muevan a las ciudades, porque al ver que no es rentable el campo, lógicamente se van a ir. Promover la energía verde es lo más importante que podemos hacer, por ejemplo, con los focos LED, ¿verdad? Con la energía eólica, que es del viento. También la hidroeléctrica, ¿verdad? Pero eso pues ya son temas nacionales. Podemos también utilizar paneles solares, ¿verdad? Bajar el consumo de energía, ¿verdad? Que están, digamos, en nuestras casas. Todo eso lo podemos promover, bajando el consumo, bajando nuestra fuente digamos, de energía. Lógicamente, la energía la utilizamos para todos nuestros trabajos, pero más sin embargo debemos de tener la certeza de que cualquier paso que hagamos va a ser encaminado a que, por ejemplo, nosotros como personas, como familias, podemos hacer dentro de nuestras casas el cambio primero y de ahí pues va a ir siendo un cambio paulatinamente con los vecinos y con la comunidad. Combatir los contaminantes climáticos de vida corta. ¿Cuáles son? Los efectos de invernadero del dióxido de carbono. Como dije anteriormente, ellos ya permanecen dentro de la atmósfera durante muchos siglos, ¿verdad? Incluso milenios. Y eso es cierto. Por eso, tal vez el efecto que estamos viviendo ahorita, por eso dicen que los efectos se han bajado, pero aún así, aunque detengamos todas las emisiones el cambio climático va a continuar por la cantidad de dióxido de carbono que está en la atmósfera. Podemos bajar nosotros como los contaminantes, sí, pero como yo decía anteriormente, el dióxido de carbono ya existe dentro de la atmósfera. Entonces, los gobiernos locales lo que están haciendo es ya haciendo una mitigación, bajando los efectos y en un corto o un largo plazo va a ir bajando esas emisiones a un 45% del calentamiento global, ¿verdad? Y eso pues como país, pues, aunque no somos un país que tenemos industrias bastante grandes que no contaminan como otros países, estamos haciendo, digamos, afectados sobre eso también. En aportar la adaptación y no solo la mitigación del cambio climático, ¿verdad? En lucha contra el cambio climático, el trabajo de reducir las emisiones y detener los efectos de las consecuencias a futuro es conocido como la mitigación. La mitigación es la que se está dando en varios países del mundo, como siembra de árboles, como reciclajes, como bajar pues todas las emisiones que hay, ¿verdad? Y eso puede prevenir, ¿verdad? Pero los efectos ya se están dando. Eso puede ser y las personas, como dicen, tiene que ser una resiliencia a una vulnerabilidad, ¿verdad? Y de las personas para apoyar los efectos del cambio climático, ¿verdad? Los proyectos para mitigar las emisiones son más atractivos financieramente que los pensados para la adaptación, generalmente enfocados en las comunidades. ¿Qué significa esto? Que los proyectos a nivel global
¿verdad? Tiene que estar enfocados, ¿verdad? En la adaptación, ya no en mitigar, ¿verdad? Entonces, la adaptación es adaptarnos a lo que estamos y igualmente la adaptación es, ya estamos en esto, tenemos que ver cómo lo controlamos, ¿verdad? Y tenemos que mitigarlo a la vez, ¿verdad? Entonces, la mitigación es la que yo le estaba hablando anteriormente a ustedes. Es una proyección más o menos del clima de El Salvador según la ONU, ¿verdad? En el año 2050, ¿verdad? El Salvador va a perder más del 35% del área de cultivo del café en el año 2050, ¿verdad? La presentación a nivel nacional en el primer periodo, es decir, del 2021-2025, esto dado por el Ministerio de Medio Ambiente, toda esa información, podría reducirse entre un 10 a un 20% ante cualquier escenario, ¿verdad? De cambio climático y particularmente en el cambio puede ser superior al 20%. La temperatura media mínima va a presentar aumentos de los periodos de 2021 al 2050 y del 2071 al 2100 bajo todos los escenarios de la RCP, que son, la RCP es como la medición que hace el clima a nivel mundial. Lo anterior podría involucrar cambios entre 1 al 3%, de 1 a 3 centígrados y hasta 4.5 de centígrados a finales del siglo, ¿verdad? Destaca dicho comportamiento y resulta similar a los cambios esperados por PIPICC, que es la entidad pues, que mide el clima a nivel mundial. Tenemos que cuidar nuestra área del café porque es nuestra área boscosa que tenemos. Son de las fuentes de bosques naturales que tenemos en El Salvador, ¿verdad? Y si se perdemos un 35%, estamos perdiendo el bosque natural que tenemos en el país. Tenemos áreas boscosas, sí, pero el café forma parte como de las áreas naturales boscosas que hay. Entonces, si lo perdemos por alguna razón, ¿verdad? Estamos perdiendo nuestra capacidad de que la lluvia, de que nuestro microclima también en el país pueda ser sostenible en nuestro país en el tiempo climáticamente y que pues no nos vaya a pasar y que pues pues Dios no permita que nos tengamos que ir de nuestro país, pues verdad, porque ya no haya lugares donde donde la lluvia pues ya no se dé, la agricultura ya no se da por algo de razón. Entonces ya lo estamos viviendo. Esperemos no llegar a ese punto, ¿verdad? Igualmente, los periodos de lluvia que van a reducirse a un 10 a un 20% es bastante, ¿verdad? Entonces eso significa más periodos de sequía, más periodos de no lluvia, ¿verdad? Y pues dicen que puede ser superior a un 20%, eso pues no se puede medir ahorita, o sea, no podemos anticipar lo que pueda pasar, pero son proyecciones. Recordemos que estas son proyecciones con con el aumento de la temperatura, sí, es algo bien delicado, ¿verdad? Porque ya lo estamos viviendo. Ya estamos entre 1.5 a 1.7 de temperatura. Y las proyecciones pues dicen que hasta un 3% o hasta un 4.5 en ese lapso de los años, ¿verdad? Que estamos de los 2021 hasta el 2071, ¿verdad? Lógicamente, alguien puede pensar, bueno, yo no voy a estar, pero sí sus hijos, sus nietos. Entonces, pensemos que podemos ayudarles a ellos también. Bueno, muchas gracias por la atención prestada a toda la información que hemos dado, ¿verdad? Es una información general. Como les digo, hay mucha información que se puede obtener en la red y mucha información técnica que también ustedes pueden tener. Si tienen alguna pregunta, duda, lógicamente, sobre este mismo tema o que se amplíe sobre puntos que tal vez no quedaron muy claros para ustedes, estamos a las órdenes. Muchas gracias por su atención y que pasen un feliz día. Buenas tardes para todos. Permítanme un segundo. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por su asistencia al módulo de este día. Hoy tenemos a Gustavo Melgar para que nos responda algunas preguntas que nos han dejado aquí en el chat.
Nuevamente les solicito disculpas por el inconveniente que tuvimos con el módulo 5 el día martes. Ayer todavía estábamos en la revisión de la plataforma y de todos los inconvenientes que nos estaba generando tanto los sistemas, y se las vamos a enviar la invitación para repetirlo el día miércoles. Así que con ustedes dejo a Gustavo, que le vamos a hacer las preguntas que nos han dejado en el chat. Buenas tardes, Gustavo. Gustavo, buenas tardes. Hola, Kiria, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Me escucha bien? Sí, le escucho bien. ¿Ustedes lo escuchan? Ok. ¿Me escucha bien? Sí, me imagino que ahorita viene de camino de su plantación, ¿verdad? Por eso Gustavo nos va a acompañar desde el celular. Sí, gracias, Kiria. Juan Carlos Correa nos dice, ¿cuál sería una solución para mitigar el cambio climático en nuestro país? Pues mire, Kiria, ¿cómo se llama? Soluciones hay varias, ¿verdad? Una de ellas, pues, lógicamente, la que todos sabemos, que es lo que es la plantación de árboles, ¿verdad? Otra mitigación, ¿verdad?, que se puede hacer son las bordas de los ríos, ¿verdad? Hacer, como barreras vivas alrededor de los ríos para que los cerros no se vayan lavando con los años. Y es un problema ahorita que tenemos, que los cerros en el país, ¿verdad?, como no tienen ninguna mitigación, no tienen ninguna retención de agua, toda la tierra fértil se va para el río en época de lluvia, ¿verdad? Entonces, se puede mitigar. En verano se hacen obras, digamos, de barreras vivas para que ya en invierno, pues, se retenga toda esa tierra, ¿verdad? Como se llama, que se puede lavar. La otra es, lógicamente, de nuestras casas, hacer la selección de nuestra basura orgánica, digamos, igualmente lo que es, ¿cómo se llama? Reciclado, ¿verdad? Que debe de hacerse, que es muy importante. Esos son unos puntos que podemos hacerlos. Ok, perfecto. Nos dice Julia Martínez Campos, ¿se conoce de actividades para mitigar el impacto del cambio climático en El Salvador? ¿Perdón? ¿Se conoce? De actividades, me imagino que actividades que se están realizando para mitigar el impacto del cambio climático en el país o en El Salvador. Claro. Fíjese que se conocen varias actividades. Una de ellas es la siembra de árboles, ¿verdad?, que ya se está haciendo en varias zonas del país. Otra mitigación, ¿verdad?, que se está haciendo es lo que es en las zonas de los ríos, ya no están dando permisos como de construcción cerca de ciertas áreas, ¿verdad?, de los ríos. Y eso es algo bien importante también, porque eso, aparte de mitigar, ¿verdad?, las personas no corren un riesgo, que diría también. Ok, perfecto. Esas son las preguntas que nos han dejado aquí en el chat, Gustavo. Les damos las gracias a nuestros asistentes a este módulo y no nos despedimos todavía, porque todavía el día miércoles vamos a compartir con ellos el módulo 5, que debido a problemas técnicos de plataforma y de red nuestra dentro de las oficinas, así lo detectamos, es que no lo pudimos transmitir, por lo cual les pedimos nuevamente disculpas. Los esperamos el próximo miércoles. Les vamos a estar enviando la invitación a la base completa, no solamente a quienes se inscribieron para el día martes en el módulo 5, sino que a todos los que tengan la oportunidad de compartir este tema, interesante tema, los procesos de nutrición y cultivo vegetal, que es el que tenemos pendiente. Gracias, Gustavo, y nos vemos el día miércoles para el desarrollo de ese módulo. Perfecto, Giria. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes para todos y gracias por su atención. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.